Fuerte aplauso al Señor, familia, porque Él es fiel, Él es bueno. Gracias por estar un día más acá, hoy domingo. Me alegra tanto verles. Y bueno, qué bonito se ven por acá sentados, se ve más espacio. Y estos espacios no son para que se queden vacíos. Estos espacios son para que invites a un amigo. Y voy a hacer una pequeña publicidad. El café que tiene esa máquina está re bueno. Y yo me acabo de agarrar un nitro. Sentí el golpazo. Lo sentí. Así que hay excusas para que tú invites a alguien como amigo. Así que familia, el día de hoy seguimos avanzando con nuestra serie Él lo hará. ¿Y qué crees? Te cuento, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres saber primero? ¿La buena o la mala? La mala, decía mi mamá, la mala para que me contentes con la buena. Entonces te voy a dar la mala. Y la mala es que hoy se acaba la serie de Él lo hará. Es una serie que a mí me estuvo tallando, golpeando. Bueno, no golpeando, sino hablando mucho. Y de verdad que he aprendido muchas enseñanzas. Si tú tienes el tiempo, bueno, por ahí los muchachos siempre suben los mensajes. Ve, escúchalos. Y también no solamente ve, escúchalos, sino también lee el libro de Génesis. Te apuesto que te va a ganchar. Es una trama, es una novela. Así que el día de hoy, bienvenidos. Si nos estás visitando por primera vez, queremos decirte, esta es tu casa. Y no solamente esta es tu casa, queremos ser parte de tu familia en la fe. Queremos ser, no una familia perfecta, somos una familia imperfecta. Somos la mejor iglesia, la iglesia imperfecta para gente imperfecta. Así que esa es mi humilde invitación. Aquí es tu casa. Así que y bueno, si nos estás viendo live, quiero enviarte un saludo maravilloso. Tú eres una de las razones por las que nos movimos a este lugar, y las razones para tener una mejor transmisión, para que tú puedas escuchar mejor nuestro servicio y también verlo mucho mejor desde tu casa y hasta donde estés. Así que te enviamos un saludo hasta donde te encuentres. Familia, pues seguimos adelante, como te decía, creyendo y mirando la bondad de Dios. Tengo este micrófono porque ahorita voy a escoger al azar quien ore por la predicación. Así es de que, papa caliente. Bueno, vamos a avanzar. Serie, Él lo hará. Ya hemos hablado sobre lo que ha sucedido con Abraham, todo el camino del Señor, recordándole: yo soy tu ayudador, yo soy tu protector, yo soy el que te levanta, yo soy el que pelea por ti. Pero vez tras vez, bueno, obviamente no es que Abraham sea malo, es que es un ser humano y nos muestra imperfección y nos muestra esta manera para conectarnos con él. Y a veces estás leyendo la historia de Abraham y dices: no puede ser, Abraham, otra vez te equivocaste. Pero si el Señor ya te había dicho, como en las novelas. Pero a veces decimos: ¿por qué Dios permitía esto? Bueno, es para enseñarnos que como humanos, sabes, Él nunca se cansa ni se cansará de seguir trabajando con nosotros. Entonces, sabes, el día de hoy vamos a estudiar Génesis 15. Pero en Génesis 15, sabes, Abraham viene regresando de una batalla. Acuérdate que peleó contra 5 reyes y a los 5 reyes los derrota. Pero después de que los derrota, no sé por qué, a mí me ha pasado mucho eso. Y se le llama el miedo post victoria. No sé si tú un día lo has sentido. El miedo introspectivo, se le llama así. Es un miedo que básicamente no se centra en lo que tienes enfrente, sino es un miedo que viene de sobrepensar las cosas. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cruzaste una calle y luego cuando la cruzaste estabas todo lleno de adrenalina y la cruzaste, y cuando llegaste dijiste: ¿y si me hubieran atropellado? Ay, no puede, no. Y entonces se te empieza a venir todo el mundo encima. ¿Y si me hubieran agarrado? ¿Y si el policía me hubiera parado? ¿Y si entonces, imagínate, ahorita estuviera preso? Y eres un genio para hacer películas dentro de tu cabeza. Y todos somos, bueno, yo a lo mejor vas a decir: no todos somos así, ustedes así, yo no. Pues yo a veces soy así. Y no se diga con los niños: amor, pero la dejaste sola, pero y en el cuarto, ¿y qué tal si se electrocuta? ¿Y qué tal si pique? No, tranquilo. Entonces ese es el miedo a veces que sentimos en el triunfo. Ahora, esto es lo que está sucediendo en Génesis 15. Después de ver a Abraham que llega de un triunfo, ahora ya está en su cama, le llega como Messi. Imagínate a Messi cuando después de que sale de un partido: vamos, pero llega a su casa. Y ya cuando está en su casa acostado, empieza a pensar y dice: hey, ¿y si vienen por mí aquellos a los que derroté?
¿Y si tenían enemigos? Ay, no, Padre amado. Y se empezó a hacer ideas. Eso muchos comentaristas lo piensan. Dice, ahí Abraham se llena de miedo. Ya en la noche se iba a dormir y empieza a comerse las uñas, pero no puede ser, y se le va el sueño. Yo no sé si a ti se te ha ido el sueño a veces en la noche y te levantas 3 de la mañana. Ay, Señor, por favor, mañana tengo que ir a trabajar y ahorita yo sin sueño, y la preocupación te agarra y el cerebro empieza a correr a 3000 revoluciones por minuto y te levantas desesperado. Ojo, ahorita vamos a hablar de qué hacer cuando te levantas en medio de eso, en esos temores. Y sabes, algo que podemos ver es que, sabes, para que te relajes, cuando creemos en Dios, el miedo no significa que cuando creemos en Dios no habrá miedos. No, sabes, creer en Dios significa que nosotros sabemos a dónde dirigirnos cuando sentimos miedo. Y yo te voy a contar un miedo mío, muy mío, ¿sabes? Y por aquí te voy a enseñar unas fotos de hace como 4 años, yo creo, cuando yo acepté venir a Detroit. Cuando acepté venir a Detroit, oraron por mí en la iglesia. Como en 2 servicios, yo creo como más de 1000 personas ahí, y me dijeron, ¿y usted para dónde va? Orgullosamente voy para Detroit. Y todo el mundo, yo que venía para Detroit, al salir de la iglesia, todos, qué valiente. Y imagínate, y yo, bueno, no sabía si había dicho lo correcto. Y cuando llegué a la casa, ya duermo, y esa noche recuerdo que me levanto como a las 3 de la mañana y se me salía el corazón. Y yo pensé, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Y me empezó a caer el 20 y el enemigo me estaba diciendo, hey, ¿tú qué te crees? Si para ser pastor, a ver, hay que ser un poco mejor que tú. Eso solamente personas buenas lo tienen. Entonces yo empecé a creer, sí, tiene razón. Yo no sé quién me estará hablando, pero tiene razón este miedo en decir, tú no estás capacitado, va a venir tu enemigo por ti. Y yo me empecé a sentir inferior en ese momento. Y ahí corrí al Señor. Y dije, Señor, no es normal esto que estoy sintiendo. Y ahora pensar todo lo que la gente espera de ti. Toda esa gente te dijo, ay, qué bueno, te enviamos. Y ahora, ¿y qué tal si les quedas mal? Ay, Padre, entonces empecé a sentir una presión tan fuerte. Y dije, no, esto no es de Dios. Pero sabes, al mismo tiempo sentí la presencia de Dios también, hablándome suavemente. Y es que cuando hablamos de presencia de Dios, no es como que ¡pum! Llega y te va a atropellar, sino sentía la paz de Dios diciéndome, hey, lo mismo que le dijo a Abraham. Sí, el miedo es real. Sí, el peligro existe. Sí, los enemigos no se quedarán quietos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa, y esto es real: yo estoy contigo. Y eso es lo que el día de hoy queremos aprender. En medio de cualquier situación, decir, cuando el corazón se me sale de miedo, volver a recordar y decirle, tú estás conmigo. Así que, ¿qué te parece si vamos orando? Caballero, usted que está aquí a mero adelante, ore por esta predicación y que el Señor hable a través de su palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres el todo de nuestras vidas. Padre, poniendo todas nuestras cargas en ti, porque tú no has perdido ninguna batalla, Señor. Ahora venimos ante tu presencia pidiendo que seas tú, Padre, pasando carbón encendido, Padre, en la boca de tu siervo, el pastor Oscar. Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, a través de él. Úsalo con poder para la gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Génesis 15, pero antes de Génesis 15 quiero decirte el tema de hoy, y es un final feliz. No importa si tienes miedo, no importa qué estés pasando, quiero decirte, bueno, problemas va a haber, miedo va a haber, pero siempre vamos a tener un final feliz, porque en Cristo ese final está asegurado. Así es de que abre tu Biblia en Génesis 15 y ahora sí, vamos directo a la palabra. Génesis 15, el día de hoy voy a usar la traducción TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Es un poco más simple porque este texto está medio enredado en la Reina Valera, así es de que voy a usar esta un poco más simple. Y dice la palabra, si no machaca con tu Biblia, acá está en la pantalla. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, después obviamente del miedo, del susto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham.
no tengas miedo. Yo soy quien te protege. Voy a darte muchas riquezas y tu recompensa será grande. Abraham le contesta: Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? ¿Para qué me vas a dar riquezas si ni legal estoy en este país? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Ahorita vamos a hablar de eso, no es envidia. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo. Ahí va promesa. Y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios. Por Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios. Le volví a afirmar: y tú eres mío, porque confías en mí y te saqué de tu tierra, la tierra de Ur, de los caldeos, para entregarte esta tierra. Y posiblemente te preguntas: ¿qué está sucediendo acá? Bueno, aquí lo que estamos viendo es esta escena como cuando tu hijo se levanta en la noche llorando. Y cuando se levanta llorando y está asustado, y cuando tú escuchas esos llantos, te levantas y vas hacia él desde tu cama. No llegas a terapiarlo, no llegas a decirle: oye, pero es que ¿qué tú estás viendo de caricaturas? No, en ese momento lo único que tú llegas a hacer es decirle: estoy contigo. Eso es todo. Y ahí me encanta cómo Dios, un Dios relacional, no llega a sermonear a Abraham. No llega a decirle: ¿por qué tienes miedo? ¿Qué cobarde eres? No, sino llega diciéndole: hey, no tengas miedo, porque yo soy quien te defiende. Y algo que quiero resaltar en este punto es: cuando el miedo llega, es una tremenda oportunidad para que Dios se acerque a ti. Grábalo en tus notas, grábatelo en tu mente. Cuando el miedo llega, es la mejor razón para que Dios se acerque a ti. Y cuando pienso en ello, se me viene a la cabeza el Salmo, que viene siendo el Salmo 8:4. Y dice el salmista: ¿quién es el hombre para que tengas en él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y cuando pienso en eso, pienso en el Dios Todopoderoso, imagínatelo, que está en su trono, aquel Dios que recibe canto de los ángeles que le dicen: santo, santo, el mismo que creó el cielo y la tierra. Y es el mismo que cuando tú lloras, es el mismo que cuando tú sientes miedo, es el mismo que cuando se te sale el corazón, está detrás de ti, está abrazándote. Y eso para mí es el Dios relacional. Por eso Dios no solamente es relacional de su lado, sino también pide que tú te relaciones con Él, que le busques diariamente, porque esta es la esencia de su relación: unión, relación, búsqueda. Entonces, algo que me llama la atención en este texto, dice: ¿quién es el hombre para que lo visites? Y aquí encontraba yo una palabra que se llama Pacuad o Pacad, no sé decirlo muy bien, está en hebreo, pero me encanta porque dice sobre la visita de Dios. Entonces dice: es visitar al hombre. ¿Quién es el hombre para que intervengas? ¿Quién es el hombre para que te acerques con él con intención? En otras traducciones dice: ¿quién es el hombre para que lo consientas? O sea, apenas llora, Señor, apenas se pone triste y sales a su encuentro. Ese es el Padre que tenemos. Apenas tiene un problema y te clama y tú le respondes: hello. Pues esa es la promesa, ese es el llamado: clama a mí. Dios no rechaza un corazón humilde y contrito. Entonces podemos decir: cuando yo le busco, ¿será que le puedo sentir totalmente? Y aquí podemos ver lo que dice el salmista, y dice: ¿quién es el hombre? Y eso es lo que veo aquí, una visita de Dios a Abraham, un padre relacional. Y sabes, no viene a decirle: hey, ¿por qué tienes miedo? Viene a decirle: yo estoy contigo. Y sabes, en medio de tu miedo, en medio de tu problema, posiblemente dices: Dios no me escucha,
Dios no me va a oír, Dios no me toma atención. Posiblemente a veces nos sentimos así, pero quiero recordarte algo: Dios siempre está atento. Pero tal vez digas, pero entonces ¿por qué no lo he escuchado? La pregunta no es ¿por qué no lo has escuchado? ¿Te has dedicado en medio de tu búsqueda, cuando te levanta en la madrugada, algo que te quiere saltar el corazón? ¿Lo estás buscando? El primer nombre que estás invocando es el nombre del Señor, o estás, no sé, corriendo a tu dispositivo a distraerte, no sé, a encender un cigarrillo porque te dieron nervios? Imagínate tú. Entonces, algo que podemos decir es: ¿hacia dónde corres? Mi pronto auxilio, mi pronto llamado es a Dios. ¿Por qué? Porque creer en Dios no significa que no tendrás batallas. Significa que sabes a dónde correr cuando lleguen esos miedos. Eso es creer en Dios. Ay, pero es que todavía sigo teniendo miedo. Claro, es que eso muestra que eres dependiente de Dios. Eso muestra que no podemos salir a la calle sin antes orar con Él, sin antes pasar tiempo con Él en relación. Entonces quiero que vayas viendo eso. Abraham tenía miedo, sí. No dudaba de Dios. Y sabes, Abraham estaba dudando de él mismo en ese momento. Abraham estaba batallando con muchos pensamientos, con una duda existencial interna dentro de él. ¿Quién soy yo? No tengo nada. Y no es eso. No sé si tú alguna vez has estado en un punto donde no ves nada bueno de ti. Bueno, en ese momento así se sentía Abraham, y decía: no tengo hijos, no, ya, ¿para qué le sigo? No hay nada bueno. Y sabes, Abraham le contesta, el Señor le dice: ok, Dios y Rey mío, ¿para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Mi esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le asegura: hey, tu heredero vendrá, tendrás un hijo y no será tu esclavo. Y aquí puedo ver en esos momentos cuando yo mismo digo: ¿y para qué seguirle echando ganas si ya todo está perdido? ¿Para qué seguir avanzando si sabes no me voy a superar? Pero benditos momentos así, yo creo. Porque si no llegaran esos momentos donde yo no doy ni 2 pesos por mí, donde tú no das nada por ti mismo, ¿sabes qué? No habría un momento de intervención para que Dios venga y te console, porque siempre eres fuerte. La palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero sí, ¿sabes qué? Siempre yo tengo la solución. ¿Sabes? Está muy bien, pero también si hay veces que te sientes quebrado, si hay veces que te sientes con miedo, esa es la bendita oportunidad, ¿sabes qué? Para que experimentes a Dios. Un escritor llamado San Agustín lo dijo de esta manera: Dios permite que el alma se sienta vacía para que aprenda a desear lo eterno. Dios permite que en esas madrugadas hay veces que te levantes agitado. ¿Para qué? Para que tu primer grito de auxilio sea para Él. Otro escritor muy famoso, Charles Spurgeon, lo dijo así: cuando el creyente llega al final de sí mismo, no ha llegado al final de Dios, ha llegado al principio de la respuesta de Dios. Entonces es bueno que yo atraviese eso. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me sentí nervioso, cuando dije: ¿en qué me metí? No, ahora no sé qué voy a hacer. En ese momento sentí la afirmación de Dios, y eso me hizo llegar acá con seguridad y decir: si Dios me ha enviado, ¿sabes? No tengo que tener miedo. Sí, yo sé que voy a atravesar desafíos. Yo sé que esto no va a estar fácil, pero sé y tengo claro que Él me ha enviado, y eso es todo lo que necesito. Otra cosa que también puedo decir en medio de las tristezas es la gran oportunidad, y lo voy a decir poéticamente, para que miremos las estrellas junto al Padre. Y eso fue lo que hizo el Señor con Abraham. ¿Por qué? Porque te digo, el Padre no llegó sermoneándolo, sino ¿sabes qué hizo en ese momento? Cuando Abraham está posiblemente como tu hijo llorando y diciendo: tengo miedo, y le está diciendo: yo soy el que te protege, yo soy tu recompensa. No, pero es que sigo teniendo miedo, pero es que no tengo hijos, pero es que ok, ven para acá, vamos, ven, sal de tu casa. Y yo me lo imagino así. Imagínate sentados en la oscuridad de la noche, y le dice: ¿puedes ver las estrellas? Y ahí puedo ver algo.
como cuando ya no razonamos en palabras, en situaciones de extrema emoción, cuando ya las prédicas no te hacen, cuando ya los versículos del YouVersion ni te dan paz. Y tal vez necesitas que Dios te saque y te muestre las estrellas y te derrumbe todos los miedos que posiblemente en ese tiempo estás sintiendo. Y en Génesis 15:5 eso es lo que hace el Señor. Y mira lo que dice la palabra. Génesis 15:5 dice: luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa. Yo me imagino ahí a Abraham como un hijo cuando le dices: en serio, te lo prometo que te voy a llevar. Y tu hijo cree en ti. Y ahí veo la promesa que cree y la abraza. Y no sé, posiblemente diciéndole: en serio, padre, así va a ser. Tú eres mío. Y le dice: tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur. Nuevamente le vuelve a decir: yo te saqué de San Luis Potosí, yo te saqué de por allá donde tú eras, en México, en Venezuela, en Colombia. Yo te saqué para entregarte esta tierra. Y sabes, cuando lloramos, cuando estamos atribulados, es la mejor manera para ser consolados. Y esta es una bienaventuranza que puedes encontrar en Mateo 5. Pero también cuando Dios se acerca, nos muestra su grandeza. Y esta es la segunda enseñanza, y puedes ir siguiendo la progresión. Cuando el miedo llega, Dios se acerca. Bendito miedo, porque fue una oportunidad para experimentar a Dios. Ay, es que no me gusta estar triste. Ay, dale chance al invierno. Deja que te ponga un poquito triste. Ay, no, es que yo soy de verano nada más. Yo estoy hablando por mí. Yo soy de verano, no me quiero poner triste. Pero si no nos ponemos tristes, si no nos sentimos solos, ¿cuándo experimentaremos el abrazo de Dios? ¿Cuándo experimentaremos sus caricias, su consuelo? Uy, entonces decimos: Señor, pues déjame experimentarte en todo el sentido, como decía Pablo. Bueno, si me meten a la prisión, ahí te voy a experimentar como mi libertador. Si me enfermo, te voy a experimentar como mi sanador. Pero fíjate, a ese nivel llegó Pablo a decir: te quiero experimentar en todo. Pues obviamente, para experimentar a Dios en todo, pues entonces hay que estar triste, hay que entrarle a todo el roller coaster a toda la montaña rusa de emociones para poderlo experimentar. Entonces, cuando Dios se acerca, muestra su grandeza. Y eso es lo que hizo con Abraham. Le mostró las estrellas. Abraham cree como un hijo que cree la promesa de su padre. Y sabes, esto le contó como justicia. Eso fue lo que derritió el corazón de Dios, que creyó, obviamente. Y Romanos 4:4 lo dice de esta manera. Entonces, ¿qué diremos sobre el caso de nuestro antepasado Abraham? Esto es años después. ¿Cómo se está recordando Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido mucho de qué presumir, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Básicamente, que tuvo miedo, pero le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y tomó en cuenta la promesa y se le tomó como justicia. Y ahí, en otras palabras, lo que está haciendo, o veo el diseño de Dios. ¿Sabes? Dios lo que quería no era que Abraham se recordara como el duro, el que había matado o el que había derrotado 4 reinos. No. En Romanos 4, años después, vemos que a Abraham se le conoce como el duro de la fe, como el que creyó, como el que se atrevió a experimentar a Dios en fe, como aquel que le creyó cuando le dijo: tus hijos, tu descendencia va a ser más grande que las estrellas. Y sabes, ahí hay algo que yo noto, y es que Dios quiso que Abraham fuera el ejemplo de fe para que nadie pensara que la justicia se alcanza por triunfos. Yo soy valiente, yo soy bueno, yo puedo. Ok, vas a llegar a un momento donde vas a sentirte débil, y de eso se trata. Porque si te sintieras imparable, entonces sería el yo-yo haciendo las cosas y no Dios. Entonces, ¿cuándo experimentamos a Dios? Entonces, ¿cuándo Dios nos consuela? Entonces, ¿cuándo Dios me fortalece? No, si siempre estás bien. Eso nos muestra que dependemos
de Dios. Y tú dices, ahora ya entiendo por qué cuando no busco de Dios ando todo atribulado, todo nervioso, todo miedoso, todo lleno de ansiedad. Claro, porque es la voz de tu espíritu diciendo, hey, busca la conexión, la relación con Dios. Si quieres experimentarlo, tiene que ser por medio de la fe, no es por tus triunfos. Y sabes, ¿la justicia se alcanza por triunfos humanos? No, porque Dios nos escribe la historia. Porque Dios no escribe la historia con los triunfos del hombre, sino con la fe que el hombre pone en Él. Así se escribe la historia. Y algo que puedo ver es esto en Abraham. El Señor estaba escribiendo la manera como quería que fuera recordado. ¿Cómo quieres que seas recordado tú? Como el que trabajó duro, como el imparable, como el que nunca se cansaba, como el invencible, como el que no lloraba, como el que no se dejaba, o como el hombre que corría y caía de rodillas siempre frente al Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Voy luchando con ese reloj, por eso voy agitado. Pero la historia sigue en Génesis 15:8. Y tú puedes decir, oye, ya le enseñó las estrellas, ya va a creer. Pues no, ahí es donde Abraham aprovecha y saca todas sus dudas. Yo no sé si tú has tenido esta conversación posiblemente con tu papá o con tu mamá, y te dice tu mamá, mijo, a ti te voy a dejar la casa de Colinas del Norte. Y tú le dices, ok, ma, pero la tía va a decir que también es de ella. Y esto fue lo que Abraham le dice, padre, tú me has dicho, ya creo, como las estrellas, la tierra de aquí a acá. Pero ¿cómo voy a saber que es mía? Entonces le dijo, ok, para cerrar el trato, Génesis 15:9, para cerrar el trato trae una vaca, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y trae una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios estos animales y los partió por la mitad. Ahorita te digo qué significa eso. Pero las aves las dejó enteras, los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham las espantaba. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño. Todo esto pasó en la noche y ya había amanecido. Transcurrió todo el día y se vio rodeado ahora de gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo, pero Dios le dijo, quiero que sepas algo. ¡Pum! Ahí cae en una visión Abraham. Tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de ahí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz. Serás sepultado junto a tus antepasados. Pero al fin de esos 400 años tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo les expulsaré. Después de mostrarle a Abraham, sí, ok, esto es lo que te voy a dar, así de grande va a ser tu descendencia. Abraham le dice, bueno, pero hagámoslo formal. Ok, entonces tráete la vaquita, entonces tráete los animalitos. Y esto, cuando dices, oye, ver un pichón de tórtola, y esto más bien parece la lista de compras de un brujo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, en ese tiempo así se hacían los acuerdos. Es como si le estuviera diciendo, prepara el contrato y trae al notario, porque en este momento vamos a firmar que te voy a dar esta tierra. Ahí le está diciendo el Señor a Abraham, hey, esto es formal. Dios no tenía que hacer eso con Abraham, si su palabra basta. Pero algo que quiero que veas acá, ¿por qué Dios hace todo esto? Porque quiere que entiendas que ese es su plan para ti. Quiere que sepas que Él está pendiente de ti, que si un pelo de la cabeza se te cae es porque Él lo ha permitido, que te ama tanto, que va a hacer todo lo que pueda para dejarte convencido de que su plan, de que su promesa se va a cumplir en tu vida. Entonces podemos ver acá el contrato como si Dios tuviera la necesidad de mostrarle a Abraham que no está echando mentiras, y Dios lo hace. Y en ese momento Abraham, cuando trae las cosas, prepara el sacrificio. Y cuando prepara el sacrificio, empezaron a llegar las aves de rapiña y se estaban queriendo comer el sacrificio. Entonces Abraham cae dormido, y cuando cae dormido, de repente empieza a escuchar llantos, de repente empieza a escuchar tanta
tanto ruido, bullicio. ¿Y sabes qué le mostró el Señor? Le mostró que su pueblo, aquella descendencia, y no sé si por ahí tengo la imagen, sí, que aquella descendencia que le iba a dar dentro de poco tiempo, en unos años, iba a ser cautiva. Y posiblemente en ese momento Abraham estaba escuchando ruidos, lloridos, quejas, maltrato, y se levantó y dijo: ¿qué estoy viendo? Y algo que veo acá es que Dios, claro, no nos dice: en los planes que yo tengo no va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento. En los planes que yo tengo para ti, yo no pongo el sufrimiento, pero recuerda que los planes que tengo para ti luchan en medio de un mundo caído, que constantemente tú vas a querer hacer mi voluntad y constantemente vas a tener 10, 15, 20 enemigos tratando de obstaculizar mi plan. Mi plan siempre va a sufrir violencia. Entonces sí, tengo grandes planes para ti, pero la injusticia existe. ¿Por qué pasa esto, pastor? Porque la injusticia existe, pero el plan de Dios siempre va a predominar. Tengo grandes planes para ti, pero porque hay gobiernos que se oponen, porque así es. Estamos en un mundo caído. Tengo grandes planes para ti, te dice el Señor, pero habrá llanto y el camino también será difícil. Ay, Señor, no. Pero ¿sabes qué? Pero yo cumpliré la promesa. Porque ¿cómo se llama el título de este mensaje? Un final feliz. Vamos a decir: está canijo, está fuerte. Pero sabes, cuando Dios promete la victoria, Él garantiza el final. Y este es mi tercer y último punto. Y sabes, quiero dejarte algo claro. Y aquí es: Jesús dijo en Juan 16:33: en el mundo tendrán aflicción, pero ¿sabes qué? Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Hay estrés, sí, va a haber un montón de estrés. Y Jesús no dijo: hey, no tendrán problemas. Dijo: sí, sí los van a tener. Y de hecho, seguro 99.9% que van a tener un montón de problemas. Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa: en medio de tus problemas, en medio de tus batallas, quiero que sepas: yo estoy con ustedes. Abraham escuchó la opresión de su pueblo que iba a venir en el futuro. Y sabes, posiblemente en ese momento se sintió desesperado y dijo: ¿por qué? ¿Cómo? Pero hay algo que se compara en nuestra vida. Y no sé si algún día el Señor te ha mostrado a ti sueños y te muestra lo que va a venir a tu vida. No sé, a lo mejor Dios te habla así, de esa manera. Y hay veces que te ha agobiado algo y te pones a orar por alguien, pero luego después también piensas en algo. Romanos 8:28 dice: para aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de ellos. ¿Va a venir aflicción? Sí, lamentablemente. Voy a sentir presión en el pecho, voy a sentir batalla, sí, pero sabes, según el propósito de Dios, para aquellos que le aman, todo funciona para bien. Y quiero ir terminando, sabes, porque en Juan 15:17 dice: cuando el sol se ocultó, Abraham se quedó dormido. Dice: y cuando se queda dormido, en este contrato se usaba que después de poner esos animales partidos a la mitad, la persona que hacía el juramento, las personas tenían que pasar por en medio de ese holocausto, por medio de ese sacrificio. Y entonces Abraham se queda dormido después de tanto estar espantando las aves para que no se comieran el sacrificio. Pero después, en visión, mira que una llama de fuego estaba cruzando por en medio del lugar del sacrificio. ¿Qué no tenía que haber pasado también Abraham por ese lugar? Porque en todo contrato se tienen que firmar dos personas. Pero ¿por qué solamente lo firmó el Padre? Y ahí hay una historia muy similar contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque hay un paralelo tan grande, y es que un día, cuando Jesús caminó por el camino del sacrificio, tú y yo no estábamos. Tú y yo no estábamos. Y hubo alguien que caminó por la vía dolorosa y cargó todas tus
maldades y cargó todos tus miedos y cargó todas tus enfermedades para que no hubiera ninguna razón para que tú dijeras: ¿y será que Dios tiene un gran propósito para mí? Y sabes, al día de hoy nosotros no tenemos nada que decir al decir: ¿será que Dios tiene que darme una prueba de amor al saber que va a estar conmigo, que quiere lo mejor para mí? Sabes, la prueba mayor que Dios te ha dado a ti y que te dice: te amo. Y sabes, aunque Abraham le mostró las estrellas, pero a ti te ha mostrado misericordia. A Abraham le mostró, sí, de una manera su amor, pero a ti te lo ha mostrado muriendo en la cruz del Calvario. ¿Dónde estábamos tú y yo cuando eso sucedió? Estábamos como Abraham. Abraham cayó dormido y él no tuvo la oportunidad de firmar ese pacto. Tú y yo no tuvimos nada que ver en nuestra salvación. El que pasó por la línea del sacrificio fue Jesús, para que tú tuvieras paz, para que tú tuvieras libertad, para que tú tuvieras amor. Y con esto quiero ir terminando. Diego, si me puedes ir ayudando. Y en Primera de Pedro quiero leerte un versículo tan impresionante que dice: y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro ni plata. Si posiblemente en algún momento te sientes: ¿será que Dios me ama? Pero es que no me escucha, pero es que me siento solo en medio de la prueba. ¿Sabes? Primera de Pedro dice: cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido desde antes de crear el mundo. ¿Dónde estabas tú cuando el mundo se creó? Ni siquiera existías. Pero desde ahí ya Dios estaba proveyendo salvación para tus pecados. Wow. Y esto muestra el gran final. Es decir, aún sigo pensando si Dios quiere lo mejor para mi vida. Aún sigo pensando si realmente Dios quiere lo mejor para mí. El Señor te dice el día de hoy: ¿sabes? Hoy te muestro que yo me comprometo con los que amo. Hoy quiero mostrarte y hoy quiero recordarte que yo me comprometo con los que he escogido. Hoy quiero recordarte que yo estoy en tus momentos de batalla mental, espiritual más intensos detrás de ti. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. Y a Abraham le mostró las estrellas, pero a ti te mostraré misericordia. Quiero que te pongas de pie el día de hoy y quiero que te preguntes: ¿a dónde estoy corriendo en mis momentos de miedo, en mis momentos de debilidad, en mis momentos de agonía? ¿Estoy corriendo a Él o estoy distrayéndome simplemente? Cuando el miedo me roba el sueño, ¿a dónde suelo correr? ¿A Dios o a mis distracciones? El día de hoy quiero recordarte: Dios hizo un sacrificio. Su Hijo Jesús hizo un sacrificio para que tú el día de hoy puedas saber, que no te quede duda, que Él quiere lo mejor para ti. Dice su palabra: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y esa es la promesa que Dios ha hecho para ti. Esa es la promesa que Dios te está llamando a creer. Abraham creyó. Posiblemente el día de hoy tú dices: ¿y qué tengo que creer yo? Y hay un verso muy famoso que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, un poco más fuerte, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que sea valiente, sí.
para que todo aquel que sea imparable, sí, pero es para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Inclina tu rostro mientras cantamos un canto. Padre amado, el día de hoy, Señor, queremos agradecerte, Señor, por lo maravilloso, por tu cuidado, por tu promesa cumplida, por lo que vas a seguirnos mostrando, Señor, que tu cuidado es impresionante y que va mucho más allá de nuestra imaginación. Toma un tiempo y medita en el